Es el trío 3 con su trabajo Entre Tiempos. Escuchamos El Pasillo, El Despertar del Lago, de Luis Fernando Franco. Música que nos acompaña para el programa número 6, dedicado a Manuel Uribe Ángel, el médico y geógrafo que amó a su país, escrito por Pilar Lozano para la colección juvenil Colciencias, Panamericana Editorial, Santa Fe de Bogotá, 1998. Cuadro número 7, 1886. De nuevo, la guerra le dio una voltereta al país. Manuel Uribe Ángel regresó con su libro Geografía General y Compendio Histórico del Estado de Antioquia en Colombia, de 783 páginas. Pero Antioquia ya no era un estado soberano, sino un departamento de la nueva República de Colombia. Los dibujos de las piedras y cerámica volvieron convertidos en hermosas litografías hechas en Berlín. Lo imprimió en París. No logró hacerlo en Madrid, como era su deseo, pues el cólera tenía a la ciudad en rigurosa cuarentena. Una mañana, Manuel y su ayudante se preparaban para ir al elegante barrio Villanueva. Por gozar de un aire más puro, era el sitio preferido para realizar las cirugías. La víspera había supervisado personalmente que todo estuviera en orden. Eligió el corredor más adecuado. Se aseguró de tener agua tibia permanentemente, esponjas, servilletas y demás piezas de curación hervidas y, por si fuera necesario, una taza de café con copa de ron o brandy para reanimar al recién sometido a la litotricia. Estaba también listo un mensajero por si tocaba de afán llamar al cura. Se disponía a partir cuando recibió un telegrama. Venía de Junín. Se solicitaba la urgente acción de la academia para estudiar un raro padecimiento que afectaba a la población. Inapetencia, constipación, abatimiento moral, debilidad e hinchazón en las piernas, muerte en corto tiempo eran sus señales. «Mela», llamó Manuel a su mandadero Aniceto Zapata, «avise usted a los doctores que tenemos junta extraordinaria hoy a las 6 en la casa». Se decidió que Uribe Ángel y el doctor Manuel Vicente de la Roche se encargarían de atender la emergencia. Pronto emprendieron viaje rumbo a Junín. «¿Y el reloj?», preguntó Manuel mientras ensillaba a Polión. De la Roche sonrió, lo sacó del bolsillo del chaleco y lo mostró orgulloso. Era de arena, graduado al cuarto de minuto, especial para tomar el pulso. Partieron y se hundieron en una charla sobre el tuntún,
extraña enfermedad que producía atontamiento. De la Roche estaba empeñado en descifrar su secreto. Como el camino era largo, pasaron al tema que generaba acalorados debates científicos en el país entero, la asepsia. Uribe seguía pensando que daba igual resultado el uso del agua y el jabón que los vapores y vendajes a la Lister, y traía siempre a cuento a los antiguos cirujanos que usaban barberas para cortar y al doctor Fausto Santamaría, que prefería, para andar más lentamente, un bisturí mojado en orín. La polémica fue dura y enfrentó a viejos y jóvenes, pero poco a poco la idea de que las dolencias se relacionaban con pestilencias y aires pútridos pasó a ser asunto del pasado, y las palabras bacilos, virus, bacterias y gérmenes a ser miradas como origen de muchos males. Los viejos aceptaron finalmente que había que operar en medio de lloviznas antisépticas y se apropiaron de las teorías de Pasteur y Lister. Luego de sus pesquisas en Junín, Manuel Uribe Ángel y de la Roche recomendaron hervir el agua para beber. Si ya se ha ingerido, aconsejaron, lo mejor es una copita de buen ron con quina al almuerzo y a la comida. Recetaron también el tónico de Yacut, fabricado con quina, coñac y burdeos. 2 meses después, desde Anorí, llegó aviso de una epidemia con iguales síntomas. El diagnóstico era beriberi. Julio Restrepo se encargó de analizar este informe. Ahondó más. Comparó con libros leídos tiempo atrás y con datos llegados del exterior. Su observación dejó asombrados a todos. El quebranto nacía de la falta de consumo de legumbres. Los que cayeron enfermos, la mayoría peones, se alimentaban solo de carne y chocolate. Los sanos comían buena porción de verduras. La academia recibió el sorprendente estudio con aplausos. El doctor Manuelito no tuvo reparos en rectificar su juicio final y reconocer su error. Las emergencias en estos primeros años de la academia se sucedían una tras otra. Pronto enfrentaron un brote de tétano infantil o varillas y otro de disentería. En las consultas que atendía el doctor Uribe Ángel, en su gabinete, escuchaba la misma historia. Doctor Manuelito, mi hijo está decaído, no come, presenta crisis de rigidez y espasmos, no deje que se muera, el de doña Esperanza se fue así, rapidito. Por lo general, todas confesaban que usaban bálsamo de copaiba, preparado en condiciones poco higiénicas. Hay que alimentar bien al niño y hacer a diario curaciones estériles con agua limpia, recomendaba el doctor Uribe. Señor, ¿puedo bañar al enfermo?, preguntaban ya de despedida. El doctor siempre contestaba que sí y les enseñaba el modo de hacerlo. Luego fueron los caballos y las vacas los que empezaron a morir por una epidemia de carbunco. Dieron pautas para enfrentar la emergencia: aseo de pesebreras y sepultar a los animales muertos a la mayor profundidad posible, cercar la sepultura y quemar la hierba que crecía alrededor. Un académico insinuó entonces que podía ser muy grave que la epidemia llegara al llano de los Núñez, vecino de Niquía, donde pastaban las mulas que tiraban el recién inaugurado tranvía. Por el tranvía no se preocupe, interrumpió otro. Primero llega a la Loja Dolores Ario Negro que el tranvía a la plaza de Berrío. En efecto, las tercas mulas protestaban, se subían a las aceras, se atravesaban en la mitad de la calle y los pasajeros, ante tan frecuente desastre, preferían continuar el viaje a pie. Resultaba un suplicio lograr que cumpliera su ruta completa de la iglesia de la Veracruz hasta el Edén, otro de los recién inaugurados baños públicos. Pronto este servicio se clausuró. Los viejos problemas sanitarios de la ciudad,
empezaron a encontrar salida. Agrupados en comisiones, unos sondeaban la posibilidad de un manicomio. Otros estudiaban dónde quedaría mejor ubicado el mercado cubierto. La urgencia de otro cementerio y un lazareto fue objeto de serias indagaciones. También se dedicaron a la búsqueda de alternativas para evitar focos de infección en las pesebreras, disminuir la venta de alcohol y controlar la prostitución. En todo esto participó el doctor Manuel Uribe Ángel. Entre los reportes que llegaban de Antioquia, de Colombia entera y del exterior, porque los anales se convirtieron muy pronto en herramienta de canje de publicaciones científicas. El doctor Uribe Ángel clasificaba aparte lo referente a mordeduras de serpientes. Para él, el estudio de la ofidiología era una obligación para con los trabajadores de las minas y nuestros montañeses, como decía él. Cada especie tiene su particular manera de matar, comentó una tarde a Andrés Posada Arango, con quien compartía esta pasión. Posada Arango estaba dedicado a explorar sobre el veneno de las serpientes y las ranas del Chocó. Por registros y averiguaciones propias y ajenas, los dos sabían que a veces resultaba efectivo el amoníaco, pero en otras parecía inútil. Algunos testimonios hablaban de éxitos en la utilización de la bilis de la misma serpiente en la curación de los mordidos. El propio Uribe Ángel, en su época de estudiante en París, examinó las propiedades del cedrón como contraveneno de serpiente y escorpión. Nada comprobó. He pensado, dijo, que el local que ha servido hasta ahora de carpintería en la planta baja del edificio en construcción del museo y biblioteca debe arreglarse para el mantenimiento de serpientes vivas y para lo concerniente al estudio de sus mordeduras y sus antídotos. Posada Arango apoyó la idea. Pronto la hicieron realidad. Pero antes de continuar la lectura, escuchemos esta danza tan hermosa, tan inolvidable, del maestro Luis Antonio Calvo. 1880-1945. Son las fechas que cierran su vida. La danza se llama Malva Loca. Muchas circunstancias de la vida del maestro Calvo se conjugan y expresan en su obra rica y profunda. Una melodía fina y expresiva y su armonía transparente y precisa son, por contraste, la cara luminosa de su agobiada existencia, marcada por el mal de Hansen. Malva Loca es un viaje al interior del artista, es el trío 3 en su trabajo Entre Tiempos.
Cuando el edificio de 3 pisos del museo estaba casi listo, junto con 2 ayudantes, empezó el doctor Uribe Ángel la tarea de limpiar, ordenar e indizar los fósiles, las rocas cristalizadas, las armas indígenas, las reliquias, los retratos y las armas, la colección de conchas marinas y la de oro y plata, traídas de las ruinas del pueblo de La Paz de Garrapata, destruido por el río Magdalena. En fin, todo lo acumulado hasta ese momento, con la idea de que sirviera como documento para esclarecer la historia o para demostrar la gran riqueza del territorio colombiano. Aprovechó el trasteo para barrer lo que consideraba ripio. Tulio Ospina se encargó de clasificar el material geológico y de mineralogía. Antes de la inauguración, pidió al gobierno algunas mesas para organizar mapas, planos, esferas y los instrumentos de matemáticas propios para estudios geográficos y de topografía, y solicitó, de ser posible, algo para los meteoros. En marzo de 1892, el Museo y Biblioteca de Cea abrió sus puertas. Los libros estaban disponibles todo el día. El muestrario de objetos, domingos y días festivos de 12 del día a 3 de la tarde. Solo se violó esta norma cuando un circo de combates de gallos se ubicó en el solar vecino. Era imposible establecer el orden y vencer la curiosidad de los asistentes, que preferían agolparse en las galerías para ver las riñas. Uribe Ángel asumió el papel de director y guía. Encorvado, apoyado en su bastón, caminaba por los grandes salones siempre vestido de negro. Sobre el saco caían su cabellera y su barba blancas. El público lo seguía entusiasmado. Su voz, a pesar de los años, seguía siendo vibrante y sonora. No puedo explicarme cómo, a esa edad, puede conservar una memoria tan pasmosa y tal dominio sobre sus facultades, comentaban los mayores que lo escuchaban. Se detenía siempre, con emoción, frente a los cuadros que representaban las luchas libertadoras. Le encantaba un boceto de la batalla de Boyacá y se conmovía hasta las lágrimas al explicar los detalles de estrategia militar aplicados en estas contiendas. Sabía que para atrapar el interés de los pequeños no había nada mejor que el relato de anécdotas. Les contaba, por ejemplo, que después de la derrota española en la batalla de Boyacá, Simón Bolívar persiguió a sus enemigos hasta Venta Quemada. A su lado cabalgó siempre un trompetero que hacía sonar su instrumento de tiempo en tiempo. En la noche, mientras reposaba en el rincón de una pieza, el libertador aseguraba: «El parte de victoria lo debo al sonido del clarín». Se deleitaba explicando cómo las tropas libertadoras cruzaban los ríos torrentosos. Los soldados, con pequeñas canoas que llevaban amarradas a las colas de los caballos, armaban un puente para el paso de tropas y armamento. Y les hablaba de Santander, de su figura gallarda, un poco obesa en sus últimos años, y les decía que en los tiempos de la misma batalla de Boyacá le gustaba cantar las emigradas, y enseñaba a sus pequeños oyentes estas estrofas. Ya salen las emigradas, ya salen todas sin juicio, con la noticia que trajo el coronel Aparicio. Ya salen las emigradas, ya salen todas llorando, detrás de la triste tropa de su adorado Fernando. Cuando los tenía embelesados con estos cuentos y cantos, entraba de lleno en las ideas. Detallaba, por ejemplo, las reformas genuinamente liberales de Santander. De repente se detenía en su relato. Miraba con cariño a sus interlocutores, se agachaba para colocar su mano sobre el niño que estuviera más cerca y decía, despacio, con voz de abuelo sabio, que suelta pensamientos para jamás olvidar: leer, escribir, reflexionar y experimentar, pensar, decidir y rendir culto al amor por la República es el sentido de la dicha. ¿No lo puede reemplazar otro en esta tarea?, preguntó un día preocupada su esposa Magdalena. Lo notaba muy decaído, los ojos apenas le servían para ver imágenes borrosas.
Mi deber es infundir ánimo para que esos muchachos anden con firmeza el camino que conduce a la civilización, respondió Manuel. Solo cuando sea incapaz de desempeñar funciones por un sentimiento de delicadeza me retiraré. Su andar era cada día más lento y necesitaba cada vez más del apoyo de su bastón. En la calle lo detenían las madres buscando un consejo. Los niños le hacían preguntas de historia o de geografía y lo acompañaban en alegre algarabía hasta la casa. Los pordioseros esperaban en la puerta, seguros de que para ellos siempre habría una limosna. Y sus alumnos de medicina y geografía, incluidos algunos que ya estaban empezando a hacerse viejos, seguían sus palabras sabias. Deben dedicar sus cuidados a los pobres de solemnidad con el mismo esmero con que lo consagran a los favorecidos de la suerte. Con un cáncer que crecía en su estómago, colaboró para hacerle frente a una de las épocas más calamitosas de la historia de Medellín. La viruela, el tifo, la gripa y la disentería llegaron todas casi a un mismo tiempo cuando se apagaba el siglo XIX. La academia ordenó examinar con urgencia las cañerías e investigar con el fontanero si se tenía noticia de algún daño en ellas, pues las aguas sucias se mezclaban con las potables. Muchos barrios carecían de agua buena y algunas de las 439 bombas para sacar el líquido apestaban. Se ordenó consumirlas solo tras larga ebullición, vacunar a grandes y pequeños y bañarse con agua tibia y jabón. Se tomaron medidas para impedir que la sal traída de Heliconia, donde también andaba la viruela, se convirtiera en agente transmisor. Los bultos debían dejarse en retenes donde los recogerían los encargados de Medellín. Se exigió a los dueños de las salinas tener cuidado especial en no admitir como trabajadores a personas no vacunadas o a recientes víctimas del mal. La población estaba enervada. Un run decía que la culpable, al menos en gran parte, de tanto mal, era la sala de disección donde los estudiantes de medicina realizaban sus prácticas de anatomía. Estaba ubicada en la calle del Calzoncillo, entre Palacé y Bolivia. Los cadáveres y los malos olores son causa de la epidemia, comentaba la multitud. Se quejaban de que las aguas sucias se vertían en la vecina quebrada La Loca. El alcalde desconcertado amenazó con cerrar el anfiteatro. La Loca es un riachuelo muy inmundo, intervino la sociedad médica, pero si fuesen las autopsias las causantes de tifo, los alumnos habrían sido los primeros en sufrirlo. Esto no ha ocurrido. El escándalo sirvió para que se ordenara la construcción en el hospital de un anfiteatro para prácticas de anatomía, cirugía y medicina legal. Eran tantos los problemas que la academia vivía, sin exagerar, en asamblea extraordinaria permanente en los salones de la universidad. Para los virulentos se hizo un hospital provisional en un lugar lo más aislado posible, lejos de vías de comunicación, al abrigo de corrientes atmosféricas y levantado a manera de barracas para ser destruido cuando terminara la epidemia. Para ubicarlo se eligió a Fontidueño. Las visitas se prohibieron. Todo aquel, sano o enfermo, que necesitara ir, debía recibir 2 o 3 baños con agua tibia y jabón y estaba obligado a cambiar los vestidos antes de dejar el hospital. Las dolencias golpeaban a ricos y a pobres. Medellín se llenó de miedos. En nuestro barrio hay casos de disentería gravísimos. Yo le tengo tanto horror a ese padecimiento que ni a mi casa voy, pues con el sistema de excusados que tiene ese barrio es peligrosísima una infección. Decía algún pudiente que se daba el lujo de mudarse o pasar una temporada en el poblado con un clima menos malsano que el de Medellín. Los adinerados pidieron que sus contagiados no fueran llevados a Fontidueño. Se les permitió entonces permanecer aislados en sus propios hogares hasta que se secaran completamente las costras. Frente a estas viviendas se colocaba una banderola amarilla y un policía impedía la entrada de extraños. Las normas eran estrictas. Al cuarto del afectado no podían entrar sino enfermero, médico y cura, pero cubiertos del cuello hasta los pies con una gran camisa de algodón de lino. En la habitación no se aceptaba tener tapiz, era la lámpara de araña, ni cortina, y únicamente se admitía una cama, una mesa y un taburete. El paciente solo salía del encierro 16 días después de terminada la escamación. Durante ese periodo de recuperación debía darse baños jabonosos de cuerpo entero.
En 1897, el mal continuaba generando estragos. Las vacunas no eran suficientes o no servían. Por temor a que se propagara más y aumentar el dolor, se pidió al obispo suspender todas las procesiones de Semana Santa, igual que vigilias y abstinencias. Fue duro para una ciudad que acostumbraba mucho la fastuosidad y el recato en los días santos. Un pasillo de Terik Tucci, las fechas 1897-1973 encierran su vida, nos alumbra el programa. Se llama muy bello, se llama Edelma. Cuadro número 8. Se acercaba el fin del siglo. El teléfono, llegado a comienzos de los años 90, seguía causando novelería. Los manuales de urbanidad incluyeron un capítulo para enseñar cómo hacer uso del moderno aparato. La luz eléctrica también alumbró a Medellín en ese fin de la centuria. Acabó con espantos como el sombrerón, un hombre con ruana que recorría las calles los viernes en la noche montado en una mula negra. Las tertulias salieron de las boticas y pasaron a las cantinas y los cafés. Desde muy temprano, el 4 de septiembre de 1899, Medellín se preparó para la fiesta. «Aquí está torcido», gritaba un hombre que ayudaba a colocar el templete frente a la Candelaria. Con festones y banderas, otros completaban la ornamentación de la plaza de Berrío.
Vamos al agasajo del doctor Manuelito, que cumple 77 años, se comentaba de boca en boca en la calle. Pronto, en la plaza se formó una gran aglomeración. Los hombres, unos atildados y elegantes, con sombrero de copa, chaleco y levita, los más con los pies desnudos o con boticones y calzones de lienzo. Las mujeres envueltas en muselina o seda, esponjadas con miriñaques y encaramadas en zapatillas de alto tacón. Las pobres con sus vestidos de flores y babuchas de cordobán, unas y otras con coquetos sombreros. Don Ricardo Restrepo tomó la palabra. «Ha sido sacerdote de la ciencia como sacerdote de las ideas», pregonó con voz fuerte a los cuatro vientos al referirse al homenajeado. Cuando terminó su discurso, la niña María Henao, con su vestido esponjado y su cabeza llena de rizos, se empinó para colgar una medalla de oro al cuello del anciano blanco. Con sus ojos que ya no veían, Manuel Uribe Ángel lloró, se agachó, le dio un beso y con voz entrecortada recitó: «Carísima niña mía, una medalla me brindas, a fe que no se ofrecía a Júpiter la ambrosía por unas manos tan lindas». Siguió una retreta con fandanguillos, bundes y boleros dedicados al más ilustre de los antioqueños. Cuando la multitud se dispersó, Manuel regresó a su casa apoyado en un nuevo bastón que le regaló ese día la Sociedad de Jurisprudencia. El oro lo donó a la Sociedad San Vicente de Paúl. «Te fregaste, Luna. De hoy en adelante te vas a tener que ir a alumbrar a los pueblos». Oyó que alguien gritaba. Era el loco Marañas. «Es el loco Marañas», dijo doña Magdalena, su esposa. Manuel sonrió al recordar ese personaje guasón y marrullero que andaba por las calles con su sombrero de hongo, persiguiendo a las mulas, pendiente de que dejaran suelta una herradura por el camino. «Está tan floja que se cae de aquí a la plaza de mercado», decía, y corría detrás dando brincos. «Ahora si te fregates, Luna, vas a tener que ir a alumbrar a los pueblos». Desde junio del año anterior, cuando en medio del jolgorio, con salvas de fusilería, tañido de campanas de todos los templos de Medellín y el himno nacional, interpretado por la banda, se celebró la llegada de la luz eléctrica. El loco Marañas, en noches de luna, le hacía fieros y morisquetas al astro desplazado. Caminaron despacio el doctor, Magdalena y el pequeño Guillermo Johnson, que se había convertido en su lazarillo y amanuense. Al atardecer, al salir de la escuela, corría a la casa de Manuel y se dedicaba a leerle durante horas y horas. Cada vez con mayor frecuencia, el anciano le pedía libros religiosos. Guillermo, además, le escribía las cartas, los mensajes y los artículos que tenía pendientes. «Busca en el diccionario. Tenemos que dar con el término exacto», repetía con frecuencia, pues, aunque no le gustaba sentirse prisionero de reglas, las reglas detienen el vuelo de las ideas, decía él. Jamás perdió la costumbre de enredarse en purezas filológicas. Por ejemplo, escribía riachuelo y no quebrada, desde el día en que consultó esta última palabra y encontró: quebrada es tierra desigual y abierta entre montañas. No desperdiciaba la oportunidad para aconsejarle a Guillermo que de grande y de cuando en cuando dejara a un lado lales y penates y se fuera de viaje. «Viajar», le decía, «es un medio seguro de perfección y serenidad de criterio». Y hablaba de dos sitios, tal vez los que más amaba: el Salto de Guadalupe, ¡ay, cómo es hermoso! Él decía: «El río manso y retozón se desliza por una roca inclinada con la velocidad del surco luminoso de una centella». No nos perdamos de ver el Salto de Guadalupe, que es bellísimo. Allá nos vamos por Gómez Plata y Carolina del Príncipe y llegamos a Guadalupe. Y también hablaba de otro sitio que le parecía el más hermoso: Cimitarra. «Nadie imagina la variedad y belleza de los pájaros de este territorio», decía Manuelito. Los rumores de una nueva contienda lo tenían apesadumbrado. No demoró en estallar en todo el país la más larga y sanguinaria revuelta. Una tarde lo visitó Carlos Restrepo, secretario de la universidad. Magdalena les atendió, como siempre, con chocolate y parva.
Algo le causa pesar, no lo oculte, afirmó, pues con la ceguera había aprendido a conocer por el tono de la voz el estado del alma de quien le hablaba. Sí, la universidad fue tomada como cuartel. La historia se repite, no aprendemos, exclamó el doctor Uribe Ángel, y escuchó atento el informe de su amigo. Quedó inservible, contando los daños en la biblioteca, en los laboratorios, en la escuela de minas y en el edificio. Las pérdidas suman 30.000 pesos. Con ese dinero se hubiera podido arrendar un magnífico cuartel para 5 años o comprarse uno por ese valor. Dios sabe cuándo se podrán reponer. Ojalá, anotó el doctor, que si a alguno le viniera a la mente volver a poner la universidad de cuartel, entrará antes en estos cálculos. Y a este se fueron añadiendo uno y otro golpe. Esta guerra de los 1000 días, que empezó en octubre de 1899, fue fatal también para el museo y la biblioteca. Sus salas sirvieron para alojar soldados. La noticia peor vino después, la pérdida de Panamá. Se le encogió el alma. En 1890, Manuel, como comisionado del gobierno de Antioquia, había estado en la inauguración de los trabajos del canal. No soportó ver a su patria mutilada y envilecida. Esa desgracia lo anonadó, consumió el resto de sus fuerzas y acabó por quitarle la vida. Desde entonces quedó profundamente triste, y triste vivió hasta su muerte, escribió su amigo Luis E. Villegas. Lo único que lo alegraba eran los juegos y las caricias de su nieto de adopción, Luis Bernardo Johnson. Si se prolongase mi vida, me alejaría un poco más de los hombres para poder acercarme más a los niños, afirmaba. Poco a poco, las molestias del mal de estómago redujeron sus salidas de casa. Sus conocidos aumentaron las visitas. Lo enteraban de las noticias literarias y políticas, y lo tenían al día de los progresos de la ciudad, que llegaba casi a los 40.000 habitantes. Supo de la inauguración de la sala de operaciones en el Hospital San Juan de Dios, la primera que tuvo el país. Tenía grandes vitrales para que se viera la naturaleza. La pintaron de azul porque creían que con ese color no se asentaban los mosquitos. Supo también de la última excentricidad de su amigo y socio en negocios mineros, Coriolano Amador. Había importado, con chofer incluido, un automóvil. Jamás pudieron ponerlo en marcha en las desniveladas calles de la ciudad de Medellín. En marzo de 1903 recibió un mensaje de la Academia Colombiana de Historia. Lo nombraban miembro correspondiente. Dictó a su amanuense esta respuesta de agradecimiento. Por efecto de mi avanzada edad y de mis males habituales, mi poca inteligencia se ha debilitado mucho. Yo no veo para leer y compulsar documento. No puedo escribir para redactar bien y por tanto desconfío mucho de poder ser útil a esta ilustre academia. Haré, sin embargo, todos los esfuerzos posibles para corresponder en parte a la muy elevada distinción. 9 meses después, un 3 de diciembre a la 1 de la tarde, se hizo en la casa de Manuel la primera reunión de la Academia Antioqueña de Historia. Se reunieron alrededor de su lecho de enfermo y lo nombraron su presidente. El 15 de junio del año siguiente, el año de 1904, llegó al atardecer Manuel A. Lalinde. Hoy necesito un favor especial, pidió el doctor Manuelito. Quiero escuchar aparte de este escrito, y le pasó el relato del viaje de Medellín a Bogotá, por allá en 1862, que publicó en forma de cartas. Muchas veces le hizo repetir este párrafo. Hemos pasado el río Guarinó por un puente detestable y expuestos a no pocos peligros. Pero sea como fuere, ya estamos en la posada, dispuestos a entregarnos a un sueño reparador. Muy avanzada la noche, Lalinde se retiró y dejó al doctor Manuelito notoriamente agitado. Al día siguiente entendería el porqué de ese capricho. Al amanecer había muerto Manuel Uribe Ángel, su amigo del alma. El telégrafo pregonó por todo el país la noticia de duelo.
Antioquia había perdido al más notorio de sus hijos, el maestro de todos. Magdalena lo vistió con el sayal de los religiosos carmelitas y sobre el pecho le colocó un crucifijo para cumplir con su postrer deseo. Cuadro final. Eran las 9 de la mañana de un día de septiembre de 1904. Alguien tocó a la puerta de la casa de 2 pisos, ubicada a medio camino entre el puente Palacé y la Candelaria. Enriqueta dejó a un lado la pilada del café y se apresuró a abrir. «Para doña Magdalena», dijo el hombre y le entregó un sobre lacrado. Enriqueta corrió a entregarlo a su señora. No la encontró en el costurero. Desde que murió Manuel, ella permanecía encerrada días enteros en el estudio de su esposo. Era la única manera de espantar la soledad. En silencio, le pareció muchas veces que hablaba con él. Rasgó el sobre y leyó. Era de Julián Páez. Se disculpaba por la demora en enviar esas líneas de condolencia por la muerte del amigo. Ciego, solo, casi abandonado me hallo. Me es difícil conseguir un amanuense, explicaba. Y unos renglones más adelante, a manera de consuelo, transcribía lo que Manuel le había escrito 7 meses atrás, hablando de Magdalena. Ella ha sido mi ángel de consuelo y caridad, y a su bondad debo esta tranquilidad que disfruto en medio de desazones y angustias que cercan mi existencia actual. La he amado mucho y la amo más cada día. La carta quedó empapada de lágrimas. Cuando pudo, la dobló y la guardó en el baúl destinado a los tributos que había recibido su esposo después de muerto. Hizo rápido una cuenta, más de 100 cartas de todo el país y algunas del exterior. Ojalá, pensó, alcance yo a ver alguno de los bustos y óleos que me han anunciado. Había doblado en orden y estaban allí los lazos de 210 coronas fúnebres. Cerró los ojos y se vio caminando detrás del féretro en medio de ese eterno desfile en que se convirtió el entierro de Manuel. Marcharon niños y niñas de colegios y escuelas, los alumnos de la universidad, el gobierno y sus secretarios, los militares, los jurisconsultos, los miembros de todas las sociedades de Medellín. La Candelaria, la plaza de Berrío y las calles contiguas no alcanzaron para dar albergue a tanto gentío. Recordó las salvas de ordenanza, la orquesta y las voces entonando el responso y el rosario de discursos. Dejó a un lado los honores mortuorios y abrió una petaca donde estaban guardados los reconocimientos otorgados en vida. Este le gustaba más. El pergamino que le dio la Asamblea Legislativa por dictar clases sin remuneración y por sus servicios en cuestiones de límites. Recordó a Manuel esculcando papeles, hurgando archivos, desempolvando mapas y títulos reales, cada vez que un pedazo de territorio de su querida Antioquia se veía en peligro por pleitos con los vecinos. Conservaba también las cartas, como la del general Pedro Justo Berrío, nombrándolo en la junta directiva del Hospital de Caridad, y sus discursos y conferencias. Uno de sus preferidos era el de la fiesta de los 200 años de Medellín. Fue magnífica. Manuel se refirió a la ciudad blanca de los Andes.
Lo mismo ocurrió cuando sonaron las campanas del último día del fin del siglo XIX. Ya ciego, habló sobre el teléfono, el telégrafo, la luz eléctrica, el fonógrafo, la fotografía y las teorías sobre microbios como grandes conquistas del espíritu humano en esa centuria. Magdalena sacó por último la colección de sus artículos, tratados científicos y debates publicados en periódicos y revistas nacionales e internacionales. Los desdobló uno por uno. El estudio sobre la lepra, una historia sobre la medicina en Antioquia, que presentó a la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá. Se entretuvo en uno de los párrafos finales de este último. Tengo lo bastante para quedar satisfecho con la suerte que me ha tocado sobre la tierra. Revivió una tarde muy recién casados en que Manuel decidió escribir de todo, no solo sobre ciencia. Fatiga tanto que la labor se torna difícil y enfermiza. Le anunció y empezó a dedicar tiempo a las cosas pequeñas, las anécdotas, las picardías infantiles, los cuadros de costumbres, para reposar el espíritu y no fatigar la mente, decía. Echó un vistazo a las novelas La Serrana, la más importante, a sus cuentos y a toda clase de manuscritos. Fue admirado y querido por todos, pensó Magdalena llena de orgullo al concluir el repaso. Se asomó a la escalera y llamó: Enriqueta, un vaso con leche. Era ya el anochecer. A esa hora, durante los 50 años que vivieron juntos, Manuel siempre le dijo: mujer, es hora de encender las velas. Se sentó en la mecedora y se durmió. Así la encontró la criada al día siguiente, con los ojos cerrados y con una sonrisa de amor en los labios. Doña Magdalena, la esposa del doctor Manuelito, se murió anoche de amor. Fue la noticia que corrió de boca en boca esa mañana por todo Medellín. En la página 76, la última página de este hermoso libro, encerrada en una viñeta de flores y en un colibrí, Pilar Lozano da los agradecimientos a toda la gente que la ayudó en la investigación de la vida y la obra del doctor Manuel Uribe Ángel. Abajo el egoísmo, fuera la avaricia, a un lado la desidia, a trabajar algo por nosotros, mucho por nuestros descendientes y todo por el engrandecimiento y la prosperidad de la patria. Manuel Uribe Ángel.